Hola, soy el pastor Vladi y te doy la bienvenida a otro estudio del Evangelio según Marcos. Bueno, qué alegría nos da estar nuevamente con cada uno de ustedes. Y antes de iniciar, me gustaría motivarte que puedas visitar nuestro canal de YouTube, en donde tenemos una amplia biblioteca con temas muy interesantes que agregarán valor a tu crecimiento. Vamos a empezar con una oración pidiendo la guía de Dios para nuestro tiempo juntos. Señor, llegamos acá porque tenemos hambre de tu palabra, un hambre que tú mismo has puesto ahí. Permítenos que lo que veamos hoy pueda saciarla, pueda traer luz y vida y que nos pueda acercar más a ti y a quien tú eres. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Recordará usted que la semana pasada desarrollamos un tema muy interesante. Hablábamos de las credenciales del Mesías. Y esto es en función de que no vino un segundo, no vino un ángel, no vino un mensajero, sino Dios mismo fue quien estuvo aquí. Y esto es lo que a Marcos le interesa dar a conocer, que es Dios mismo habitando en medio de nosotros quien ha venido. Pero dejamos pendiente un versículo que queremos iniciar una serie probablemente de hasta 3 estudios para explicarlo, porque seguramente el entendimiento de lo que vamos a ver en los próximos 3 estudios nos va a ayudar a la comprensión de la escritura por la mente semítica en la cual fue escrita. Acompáñeme a leer entonces el versículo que lo lanza todo, y está en Marcos 1:35. Dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, es decir, en ese tiempo se acostumbraba a orar en esta hora, en una hora donde todavía ya es de mañana, pero no hay luz, se le llama shaharit a esto. Y en ese momento el Señor se salió, dice, de la casa probablemente, y fue a un lugar solitario y ahí oraba. Y entonces esto plantea muchas preguntas. ¿A quién le oraba? ¿Por qué oraba? Si vamos ya a conectar cómo es la oración. Entonces vamos a tomar un poquito de historia, bueno, bastante historia, para tratar de hacer una conexión de por qué esto nos llega a nosotros como nos llega y a qué se refiere. Y es que en la Biblia la historia juega un papel importantísimo. Muchas de las acciones que se dan como en la historia las podemos entender a veces como Dios controlando, dirigiendo la vida. Pero en la historia bíblica esto es completamente, no hay como un margen para pensar fuera de esto. Y si nosotros sabemos lo que está ocurriendo, el tiempo que se está viviendo alrededor de cuando fue escrito el Evangelio, que es en el primer siglo, entonces vamos a maximizar la comprensión. Y es que no solo es el siglo I, pero existe un tiempo histórico del que muy poco se habla y menos aún se entiende en la historia bíblica, y es que el tiempo del segundo templo. Tenemos mucha información bíblica del primer templo, templo de Salomón, del desierto, tiempo de Moisés también, o sea, separando esas dos cosas, el tiempo de David, el tiempo de los jueces. La Biblia da mucha información acerca, pero tenemos muy poca información de lo que se conoce como la era talmúdica o la era del
segundo templo, más que talmúdica, la era del segundo templo que se inició más o menos en el 540, 539 antes de la venida de nuestro Redentor y termina con la destrucción del templo por el general y después emperador romano Tito. Y es importante porque en medio de esto es que se da la venida del Mesías, también se da la escritura del Evangelio, que ha sido muy mal entendido, porque existe un metalenguaje que se utiliza para escribirlo. ¿Y qué es un metalenguaje? Es un lenguaje que se usa para hablar dentro de otro lenguaje, pero que lo que hace en el caso del Evangelio es arrojar términos teológicos que si no comprendemos, entonces es muy difícil acercarnos a la palabra del Señor en el Evangelio. Para nosotros los lectores del siglo XXI sería demasiado conveniente ahondar y profundizar un poquito en la era críptica del segundo templo. También tenemos que enfatizar que aunque la revelación del Nuevo Testamento nos llega a nosotros en griego, necesariamente hay un pensamiento semítico detrás de esto. Es decir, cada uno de los escritores del Nuevo Testamento conocían este lenguaje y trataron de traducirlo desde su mente, que pensaba y hablaba en arameo, un lenguaje semítico, trataron de plasmarlo en el griego que iba a llegar a los gentiles y a los judíos, que probablemente por el hecho de vivir en el imperio, es decir, hacia el oeste de Jerusalén, ya para ellos el idioma semítico de arameo y mucho menos el hebreo eran idiomas que ya no se conocían. Entonces, pero los escritores sí que lo conocieron, lo escucharon y experimentaron este metalenguaje de la época que produjo, como hemos dicho, mucha información que es un poco desconocida para nosotros. Entonces no podemos solamente, si queremos entender el mensaje del Evangelio, ir nada más a buscar cuál es el significado del griego. Y esto deberíamos de hacerlo para todos los términos. Empezando, yo he hablado un poquito del término fe, que viene del griego pistis, que es lo científicamente comprobable. Eso es en Grecia, pero que para la mente que lo escribió se basaba en la palabra emuná, que quería decir fidelidad o inmutabilidad. Y entonces se da ese pequeño traslape porque el griego no encuentra muchas de estas palabras como traducirlas. Y entonces tenemos que ir a la historia un poquito, y esa es la intención del estudio de hoy. Aunque aterrizaremos en algunos conceptos teológicos de la época, la otra semana profundizaremos en uno de esos conceptos en el que no aterrizaremos hoy, el concepto de Abba o Abba, que han traducido como Padre, pero ya veremos más de ello adelante. Entonces, cuando nosotros leemos todo el Evangelio, vemos de Mateo a Apocalipsis que todas las referencias allí se hacen de la escritura hebrea. Ese siempre fue el punto de partida. Cuando Pablo, por ejemplo, hablaba de que toda la escritura es inspirada por Dios, se refería al Antiguo Testamento, no por otra razón, sino porque todavía no existe el Nuevo Testamento. Los evangelios no han sido escritos, Apocalipsis no ha sido escrito. La mayoría de las cartas están empezando a ser difundidas. Entonces, ellos tienen en mente una escritura hebrea y una teología aramea que es común a los habitantes de la Judea y Galilea del primer siglo, pero que no lo fue común
cuando las iglesias, las comunidades creyentes en Jesús empiezan a crecer y empiezan a incorporar gentiles. Ya no, esto se empezó a perder, y para comprender el mensaje original queremos recordar esto. Entonces vamos a hacer un viaje. En el siglo VI antes de Cristo, en el 586, la mayoría de historiadores están de acuerdo y la Biblia así lo dice, se deporta a Judá, que es el último bastión que habla hebreo, y se destruye el templo. Ellos pasan 70 años en Babilonia, y luego Babilonia cae en manos de otro imperio, y es el emperador Ciro quien otorga la libertad a los judíos que regresan a Jerusalén, pero que desconocen ahora la lengua, porque viviendo en Babilonia ellos han incorporado el arameo, que es un idioma semítico al igual que el hebreo, hermano del hebreo. Lo han incorporado, pero ya ellos no entienden cómo guardar la ley de Dios. Ya no se puede leer los escritos de Moisés, los libros históricos. Y usted puede ver algo de esto en el libro de Esdras, quien tiene que ver cómo hace para traducir este libro al arameo y que la gente pueda tener una copia de la ley del Señor, porque han perdido el hebreo. Y el hebreo pasa a ser entonces un idioma litúrgico, un idioma que probablemente solo lo hablaban y lo sabían los levitas, pero que sí enseñaban a leer la escritura con este idioma. Pero el idioma que se hablaba era el arameo. Y entonces empiezan a aparecer por necesidad las primeras traducciones de la Biblia. La primera traducción de la Biblia no es como se cree al griego con la Septuaginta, sino es del hebreo al arameo del Segundo Templo. Estas traducciones recibieron el nombre de Targum en singular, Targumim en plural. Y esta es la Biblia que Pedro, que Pablo, que Jesús leyeron. Ellos leyeron la traducción de la Biblia al arameo, aunque también leían la Torá del Señor. O sea, había la Torá en hebreo del Señor. Había una combinación de estos dos escritos. Este escrito tenía una peculiaridad. Me refiero al Targum, a la traducción al arameo. Traducían, pero también interpretaban. Y empieza a aparecer la interpretación de la escritura. Hasta la deportación, usted no va a encontrar a alguien interpretando o explicando. Más bien usted va a encontrar gente diciendo qué hacer. Todo el mundo lee en hebreo hasta la deportación. Después de ello, esto se vuelve necesario. Y entonces el Targum traduce, pero interpreta. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Juan capítulo 7, versículo 37, que yo creo que es muy importante que lo leamos ahora. Dice así: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Usted no encontrará, a pesar de que Jesús dijo que la Escritura lo decía, usted no va a encontrar esta cita en ningún libro en hebreo, pero sí está en un Targum, en una traducción al arameo del libro de los Cantares. Es decir, Jesús aquí está dándole validez al libro de los Cantares, y el arameo nos dice que el arameo es quien dice estas palabras, no el hebreo. Entonces, lo que tenemos que conectar es que en el metalenguaje, en los conceptos teológicos del Segundo Templo, el Targum empieza a ser un aporte muy, pero muy importante, porque empieza a interpretar y a explicar la Biblia que está en hebreo al idioma que ellos sí conocen, que es el arameo. Empieza a explicarlo. Y eso también provoca que empiece a aparecer otra literatura, por ejemplo, el Midrash, singular,
plural midrashim, que son interpretaciones homiléticas del Tanaj, o sea, del Antiguo Testamento, y que en su gran mayoría, bueno, no su gran mayoría, pero muchas de estas son en parábolas y empiezan a generar también a su vez otro conjunto de expresiones teológicas que tenían como fin traducir o interpretar enseñanzas específicas. Ahora, la historia sigue y después de esto se da 150 años antes de Jesús la expulsión de los levitas del sacerdocio y la corrupción del templo que pasa a manos saduceas. Saduceos son, bueno, todavía quizás no a saduceos, pero que se politiza y que poco a poco se va degradando hasta que en época de los romanos ser sacerdote era algo que se pagaba a Roma, como lo habían hecho Anás y Caifás, que fueron sacerdotes durante 30 años más o menos. Entonces, esta corrupción hace, primero, que los sacerdotes verdaderos, los levitas verdaderos, se exilien en el desierto y se van al sur, a Qumran, y nacen los esenios. Pero también hacen que aparezcan muchos maestros que, en señal de protesta, fundan las conocidas casas de estudio que intentaban simular al templo, y ellos también empiezan a hacer sus propias interpretaciones de la escritura. De hecho, estos rabinos, me refiero a los fariseos, que son quienes hacen esto, que empiezan a estudiar la escritura, a estudiar el hebreo, a estudiarla en arameo, pero más que nada su escritura, su interpretación se dio en arameo, el idioma que Jesús habló, el idioma materno de Jesús. Estos fariseos empiezan entonces a hacer una serie de interpretaciones y hay una recopilación de las mismas en un tercer escrito. Ya ahorita ya le voy hablando de tres cosas: el Targum, el Midrash y ahora la recopilación de las interpretaciones fariseas desde el siglo II antes del Señor, que continuaron, por así decirlo, hasta casi el siglo IX después de Cristo. Pero a la primera recopilación de esto se le llamó Mishnah, que más o menos está redactada a finales del segundo siglo después del Señor o principios del tercero, y que registra casi 500 años de historia teológica y que es la primera parte de lo que se conoce como el Talmud. Y entonces se genera allí mismo también, y por eso es importante a veces tener este material de consulta, porque también es lo que se conoce como la ley oral del judaísmo actual, pero arroja mucha luz en cuanto a conceptos, en cuanto a formas de ver la vida, en cuanto a moneda, historia. Es una biblioteca digna de consultar. Entonces la Mishnah también nos dice cuáles eran algunas o ciertas expresiones teológicas, repito, el metalenguaje que se hablaba en los sectores de la fe de Israel en ese entonces. Ahora, establecemos entonces que el arameo del Segundo Templo originó muchos escritos. Llevamos 4: Targum, Midrash, Mishnah, y me falta un cuarto. El cuarto sería el libro del Zohar, que es escrito más o menos en el segundo siglo después del Señor, y que también es un comentario de las secciones semanales de la ley del Señor, de la Torá del Señor, y que utiliza un lenguaje que ayuda a entender qué es lo que está ocurriendo en el Evangelio. Y entonces un quinto escrito judío del primer siglo, del Segundo Templo, el Evangelio. El Evangelio es un escrito que
es judío, es arameo del segundo templo, y que si nosotros lo conectamos y lo interpretamos de esa forma, vamos entonces a conocer cuál es el verdadero peso del mismo y cómo la ley del Señor se puede interpretar y para nada lucha y para nada se contradice con lo que el Evangelio enseña. Ahora, el reto entonces para el lector del siglo XXI inicia más o menos en el siglo II después de Cristo y tiene que ver con un problema político nuevamente, porque en muchas comunidades del imperio, pero especialmente Roma toma un liderazgo de esto a la mitad del segundo siglo después del Señor. Existe la necesidad de independizarse, de disasociarse de todo lo que huela a judiano, a judío. ¿Por qué razón? Por las 3 guerras judías que se han dado en la historia del imperio. Y entonces hacemos un breve resumen porque esto es para que tengamos el contexto, pero no es para profundizar en las mismas. ¿Qué sucede? En el año 66, unos 30 años, 35 años después de la partida del Mesías, el gobernador romano se le ocurre la brillante idea de ir al templo, entra por la fuerza y ve que hay mucho oro ahí y pregunta de quién es este oro y el sacerdocio dice es de Dios y él dice de Dios no es. Entra, saquea el templo y se produce una revuela tal en Israel que el gobernador tiene que salir corriendo porque si no lo iban a matar. Se provoca una revuela de tal forma que los judianos declaran su independencia y el gobernador se va a... se exila hacia el norte. El emperador romano, me parece que era Vespasiano, le declara entonces la guerra a la provincia romana de Judea y empiezan una guerra que dura varios años, unos 3, unos 4, se conoce como la Primera Guerra Judía y que terminó en el año 70 más o menos con la destrucción del templo. Y esto es vital. Por eso hablábamos de la era del arameo críptico, es la era del segundo templo. Y aquí se cierra un ciclo, porque ahora para el judeano, para el judío, el descendiente físico de Abraham, ya no hay un lugar de adoración, no hay un lugar para borrarse los pecados. Claro, el Señor lo había predicho, pero ellos viven entonces el exilio que terminó de su tierra casi 2000 años después, cuando se funda el Estado de Israel. Pero ese no es mi tema hoy. 40 y pico años después, un poco más de 40 años después de la Primera Guerra, sucede que los partos, el imperio de los partos es lo que antes era la Persia. El imperio romano nunca entró en Persia, porque el imperio parto pues estaba ahí, defendía sus fronteras. Pero los partos quieren partir el imperio en dos y empiezan a congraciarse con los pocos judíos que han empezado a regresar, pero que están dispersados en el imperio. Y les prometen que ellos, si toman control de Judea, les reconstruirán el templo. Esto parece muy... apela mucho al judío, y entonces el judío se convierte en un traidor al imperio romano y se asocia con el imperio parto para que se reconstruya el templo. Pero esta guerra, que es la segunda guerra y que ocurre más o menos en el 114, tuvo otro ingrediente, y es que no se levantaron solo los judíos que estaban en Judea, se levantaron muchos judíos que estaban en el imperio, y la creciente comunidad que ha creído en Jesús empezó en el siglo I con la predicación de Pablo y de algunos otros y se fue fortaleciendo, pero poco a poco el número de gentiles que empezó a entrar
empezó a ser mayor que el número de judíos creyentes en Jesús que estaban en las comunidades. Así que ya para el siglo II, ser de una comunidad que tenía un Mesías judío, pues ya era algo difícil para las comunidades sobrellevar. Por eso es que empieza a haber una especie de deseo de desprenderse de lo que es judío. El emperador romano, que por cierto muere en esta guerra, su sucesor, me parece que fue Adriano, le dice a los judíos: ¿saben qué, señores? Rompan su trato con los partos. Yo no puedo pelear una guerra en dos frentes, y yo les reconstruyo el templo. Con ese ofrecimiento los judíos entran en paz y el emperador puede ir a pelear ahora en contra de los partos y se acaba esa revuelta. Pero, como muchas veces sucede con los políticos, la promesa se olvidó y la cosa empezó a tardar mucho y se miraba que no habían muchos deseos de reconstruir el templo. Un ladrillo por aquí, un ladrillo por allá. Pasaron varios años. Esto ocurrió más o menos en el 117, pero en el 132 ya los judíos que han vuelto y que están nuevamente en Judea, ellos establecen que definitivamente no va a pasar nada. Se declaran independientes y empieza la revuelta que se conoció como la revuelta de Bar Kokhba, quien fue declarado Mesías por uno de los más famosos rabinos de la época talmúdica, de la época de la Mishnah, el rabino Akiva ben Yosef. Él dice: este es el Mesías. Obviamente no lo fue, porque pues perdieron en el 135 más o menos después de Cristo. Pero esta lucha, esta guerra que quedó, empieza entonces, como lo he referido, a afectar cómo el movimiento que se ha expandido mucho y que quiere seguir expandiéndose tiene un elemento, por así decirlo, enemigo del imperio, enemigo de lo que se conoce, y empieza a haber una intención adrede de alejarse de lo judío. Y hay un par de personajes que toman un cierto liderazgo en la congregación de Roma, que tiene mucha influencia por ser la capital del imperio. Y me refiero a Justino y Aniceto. Ellos son gentiles y están liderando en Roma una congregación que tiene, ahora sí, en su mayoría gentiles, pero que todavía tiene un elemento judío de peso. Y ellos hacen algunos cambios que los hacen con hecho pensado, que los hacen adrede, que los hacen a propósito. Vamos a recordar dos. El primer cambio que Justino y Aniceto hacen, y que se empieza a copiar, aunque no fue tan automático, porque encontramos comunidades, por ejemplo las comunidades del Asia Menor, lo que hoy es Turquía, se mantuvieron sin hacer este cambio hasta el siglo III. Pero en el siglo II estos hacen dos cambios. El primer cambio que hacen, y este cambio no lo hizo Jesús, no lo hizo Pablo, este cambio lo hicieron Justino y Aniceto, es que declaran que el día del Señor ahora es el domingo y ya no el sábado. Eso es un hecho documentado y es legado de estos dos personajes. Y la segunda cosa que hacen, que es muy importante, es que cambian la fecha pascual. Por eso la Pascua, que basada en un calendario hebreo, salta de fechas. Ahora en Roma hay todo un libro de cómo se puede hacer para que siempre caiga viernes. Sin embargo, esto no fue así. Y entonces se empieza a ver cómo hay un movimiento que está empezando a digerir y a enseñar que los escritos de Pablo y el Nuevo Testamento
deben de leerse divorciados, aislados del origen arameo o aramaico que ha tenido, del origen judeano del primer siglo. Esto es lo que genera en el siglo IV, a inicios del siglo IV, ya una religión que se quiere organizar y que se conoció como el cristianismo católico y que luego originó muchas otras vertientes, de tal manera que los primeros apologistas, los primeros líderes que salen a la palestra y que tienen escritos en el siglo II, se conocen como padres apostólicos. Ya muchos hacen su teología, sus análisis solamente con las cartas, solamente con los escritos en griego, pero sin el bagaje del metalenguaje y de los términos teológicos que los escritores originales sí tuvieron la intención de plasmar ahí cuando lo escribieron. Es decir, cuando se hacen las primeras estudios teológicos, que por ejemplo el siglo III fue un siglo que generó escuelas de estudio para descifrar qué era el cristianismo, ahora sí ya independiente del judaísmo, pues ya vemos muchos escritos que ignoraron, o que quizás por no tener el recurso, pero se ignoró, ya fuera adrede o no a propósito, se ignoró el bagaje teológico que los que lo escribieron sí tenían, por tener una mentalidad semítica, por tener un idioma semítico y por escribir a una audiencia que sabía exactamente y conocía exactamente este metalenguaje y conocía exactamente los términos teológicos que estaban utilizando y que estaban entendiendo, pero que cuando ya se vieron exclusivamente en griego y sin este bagaje histórico, pues generaron muchas de las doctrinas que hoy se conocen. Entonces es importante volver al tema original. Y yo quiero ir aterrizando este estudio con algunos de estos conceptos, ¿verdad? Algunos de estos conceptos que vamos a emplear para su crecimiento en el estudio del Evangelio de Marcos. Entonces, primer concepto teológico del siglo I es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Si vamos al griego, vamos a encontrar una definición más o menos del lugar donde Dios gobierna. Pero entonces eso no explica, por ejemplo, lo que dice en Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué fue lo que estaba en su mente cuando él dijo esto? Y entonces aquí es donde conocer el lenguaje, el metalenguaje del primer siglo nos ayuda. El reino de Dios, el Malhut Hashamayim, se dice en hebreo, quiere decir la expresión mínima de Dios. Me explico. Dios es incomprensible para la mente humana. Hay muchos aspectos de Dios que no se nos han revelado. Jesús, cuando se sentó con Nicodemo, le dijo: yo te estoy hablando de las cosas terrenales. Si te hablara de las espirituales, no sé ni qué harías. Entonces, lo que Dios permitió que se conociera de él, su palabra, por decirlo, pero sobre todo su revelación, la de él tomando la forma de hombre, la de él haciéndose como uno, semejante a uno de nosotros, es lo que quiere decir el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos, la referencia a esto no es a un tiempo, a un lugar, sino es a Jesús mismo. Él es el reino de los cielos. Este versículo debería de leerse así. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque la expresión mínima de Dios se ha acercado. ¿Y quién era? Pues Él mismo. Y eso fue lo que la gente entendió. Eso fue lo que las personas entendieron.
Primera expresión. Segunda expresión teológica del siglo I. Hijo de Dios. En hebreo esto se dice Ben Elohim. En Mateo capítulo 16, versículo 16, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y lo que ha sucedido con este término es que por no entender bien los conceptos, se ha tendido a ver al Hijo como un ente separado del Padre. Incluso la concepción que se tiene a veces es la del Jehová Junior, pero esto es una herejía porque Jesús es Dios. Ya vimos que la semana pasada que el profeta decía: yo mismo los iré a salvar. El que vino fue Jehová mismo, Dios mismo, el Señor mismo fue el que vino. No es alguien de segunda categoría. Entonces, ¿qué quiere decir? El Hijo de Dios. Y en el metalenguaje, creo que ya lo explicamos en alguno de los estudios, pero por aquellos que siempre se agregan y para que estemos todos en la misma página, no tengo problema en hacer un pequeño resumen. El Salmo 2:7 dice: enumeraré al decreto del Señor. Esa es una traducción literal. Él me dijo, este Señor es lo que se traduce como Jehová también. Él me dijo: mi hijo eres tú, o sea, el Hijo de Dios. Yo te he engendrado hoy. Y este verso señala o encierra lo que el Ben Elohim quiere decir, lo que el Hijo de Dios quiere decir. Quiere decir dos cosas. Número uno, la disminución de Dios, como Pablo la habla en su carta a los Filipenses. En el capítulo 2, allí habla de cómo el Señor no tuvo el ser igual a Dios o ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y vino. Eso es Hijo de Dios. Y la otra cosa es que el cuerpo de Dios vino, o sea, la imagen de Dios. Entonces el Hijo de Dios se refiere al cuerpo de Dios, al cuerpo físico de Dios, al cuerpo, bueno, después fue espiritual de Dios que caminó, pero al cuerpo de Dios, a la corporeidad de Dios, de Elohim. Y no quise entrar a analizar la palabra Elohim todavía, quizás lo hagamos un poco más adelante, porque pero se refiere a la divinidad, para que estemos en la misma página. Tercer tema, tercer concepto teológico, el Hijo del Hombre. En Mateo 9:6 dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El Hijo del Hombre es una expresión que Jesús usa mucho para referirse a sí mismo. ¿Y a qué se refiere? Este es un título que en hebreo se conoce como el Ben Adam, Hijo del Hombre. En arameo se conoce como el Bar Enosh. Bar Enosh. Y son dos palabras. Hijo de hombre es lo que quiere decir. Ahora, hijo, el Bar, se refiere en este caso a la palabra heredero, pero no pasivamente, sino en función de alguien activo, es decir, alguien que tiene el poder para dar la herencia. Y Adam o Enosh en arameo se refiere al reino de Dios, al reino de ahora sí, al reino donde Dios gobierna. Entonces, el Bar Enosh o Ben Adam o Hijo del Hombre se refiere al repartidor del gobierno de Dios, de la herencia de Dios, del reino de Dios. Y esto es algo que en muchos escritos se obtuvo de Daniel, ¿verdad? La teología que se montó alrededor de esto
todo lo que hemos dicho, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el reino de los cielos, todo tiene una base bíblica que se convirtió en la jerga teológica del momento. Pero en este caso yo quería ver a Daniel que viéramos a Daniel para de la misma forma aprovechar para el siguiente y último concepto que vamos a ver hoy, que es el del anciano de días. Leamos al profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 9. Y con esto vamos a hablar del Hijo del Hombre y del anciano de días. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Y un anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Los tronos a los que se refiere de primero son de los reinos que él ha venido profetizando de las bestias del capítulo 7 de Daniel. Pero cuando llega el anciano de días, esta es una referencia a la divinidad, a Dios mismo, a Jesús y algunas de los componentes, porque recuerde, esto es un metalenguaje, es un lenguaje muy para la interpretación. En primer lugar, vemos que tiene una vestidura blanca. Y yo le voy a comprobar por qué es Jesús, porque Apocalipsis lo dice después. Su vestidura blanca, como la nieve, representa, el primer componente del anciano de días, representa la santidad de Dios. Luego dice que la cabeza de lana pura, o sea, su cabeza era blanca. Y esta es una referencia a Moisés. O sea, no que fuera Moisés, sino que cuando Moisés entró alguna vez y su rostro brillaba y él tenía que cubrírselo, es una referencia a esto. Cuando expliquemos la metamorfosis o transfiguración de Jesús, desde el concepto del Evangelio voy a expandirme un poquito más en esto. Lo vamos a basar a la luz de Daniel para que usted lo vaya comprobando. Pero como estoy terminando de introducir un tema, le diré que en la mente del segundo templo, la mente semítica judía del segundo templo de este tiempo que hemos venido hablando, cuando se hablaba de lana pura o cabellos blancos, se hablaba de Moisés y por ende no necesariamente de Moisés como persona, sino de la realización que se le atribuía a Moisés, la más grande realización que se le atribuía a Moisés, y esta era la Torá del Señor, la ley del Señor. Que, dicho sea de paso, otro término, otro concepto, también se le conoce a la Torá del Señor como la sabiduría de Dios. Entonces, la cabeza de lana pura es una alusión a la Torá que Dios le reveló a Moisés. Pero esta también tiene otra forma de conocerse, que es la sabiduría de Dios. Y luego habla de que este trono, este personaje tenía ruedas. Y cuando hablamos de ruedas, es una alusión a la carroza. Y usted recordará que hay un profeta del Antiguo Testamento que fue recogido y fue arrebatado o llevado por una carroza de fuego. Y este se convirtió en la distinción o en la señal de todos los profetas o de la profecía. Me refiero a Elías. Como dije, cuando veamos la transfiguración lo vamos a explicar un poquito más. Entonces, la profecía está tipificada en Elías. Y lo que el anciano de días tiene es que sus componentes son la santidad, su Torah, que Dios reveló a través de Moisés, y su profecía, que es tipificada, que está como representada, por decirlo de alguna manera, por Elías. La Torá también se le conocía de una forma específica, se le conocía como la sabiduría de Dios, pero
a la profecía se le conocía como la inteligencia de Dios. Hay un versículo del Nuevo Testamento que ahora, con esta mentalidad, podemos empezar a comprender un poquito mejor. Y dice así, Colosenses capítulo 2, versículo 2. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Es Cristo, es Mesías. ¿En quién? En Cristo Jesús, en el Mesías, están escondidos los tesoros, número 1, de la sabiduría y los tesoros del conocimiento o inteligencia. O sea, el versículo 3 realmente se podría leer como en quién están escondidos todos los tesoros de la Torá, de la ley de Dios mismo, de la ley de Él, porque fue Jesús quien la dio, y de la profecía. Pablo jamás hizo algo por abrogar o anular la ley del Señor. Lo que pasa es que no hemos entendido estos componentes. Y la última cita que vamos a ver hoy, perdón, y está disponible, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Y le ruego me acompañe. Dice, en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, Jesús, en su función de ser el heredador, por así decirlo. Esta palabra no existe, pero es el que reparte la herencia de Dios, la herencia de los tesoros de Dios. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Jesús es el anciano de días y cuando se disminuye, toma la forma del Hijo del Hombre, viene a la tierra. Son dos funciones mismas del Dios omnipotente, de nuestro Redentor. Y entonces sigue diciendo, sus ojos eran como una llama de fuego, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. La función, lo que encontramos en Daniel, es que está Dios omnipotente y toma la reducción a hacerse como uno de nosotros para venir a la tierra, y luego le es devuelta esa honra que tenía antes de estar acá, y es nuevamente conocido como la deidad completa, Dios con sus atributos completos. El reino de los cielos aquí abajo, porque Él representa lo que podemos entender de Dios, y allá arriba lo incomprensible. Muy bien. Espero que esto poco a poco pueda asentarse en usted. Sé que es mucha información. Yo le recomiendo que lo vuelva a ver, y si usted tiene alguna duda, lo pueda compartir con nosotros en los comentarios y haremos el esfuerzo por aclararla. La próxima semana continuaremos con el concepto del Abba, el Padre, desde la perspectiva que hemos venido hablando. Que esté muy bien. Oremos. Señor, ayúdanos a seguir conectándonos a ti. Ayúdanos a seguir comprendiendo de ti. Ayúdanos, Señor, siempre a parecernos más a ti. Gracias por tu revelación. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos la próxima.